Uno de los pasajes realmente preciosos que encontramos en el Nuevo Testamento, para mí, es el que encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. No le vamos a dar lectura por tema de tiempo, porque son 42 versículos, pero lo invito a que lo pueda leer en casa. Se dice de Teresa de Calcuta, que fue la madre de misericordia para los sufridos en la India. Aquellos a quienes la sociedad había descartado, ella los rescató. Aquellos a quienes la sociedad había tachado de impuros, sin reparación, sin valor, ella los consideraba valiosos. Creo que ella mejor que nadie llegó a comprender el poder de Satanás. Ella los veía diariamente en el dolor y el sufrimiento de la humanidad que vivía a sus pies. Alguien preguntó cómo puede una persona tranquilizar el gemido y el llanto de una nación. Teresa de Calcuta dijo que como cristianos, nosotros no somos llamados a un ministerio del éxito, sino a un ministerio de compasión. Estas son palabras valientes al ser expresadas, especialmente cuando una mujer de la medida de Teresa de Calcuta veía a través de sus ojos un mundo lleno de desesperación que día tras día seguían sus pasos. Las palabras de Teresa de Calcuta creo que en el día de hoy nos retan a ver al mundo, no como un grupo de necesidades que debemos arreglar, sino a verlo a nivel de persona. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Cada uno de nosotros podemos hacer algo con alguien que está cercano a nosotros. Este pasaje del libro de Juan, en el capítulo 4, el relato de Jesús y la mujer samaritana. Si usted lo lee, probablemente va a tener una visión muy particular, dependiendo en cómo lo esté leyendo y cómo lo esté interpretando. En el día de hoy y en el mensaje que seguirá a continuación, vamos a mirar este mismo pasaje desde tres rostros muy distintos. En primer lugar, quiero invitarles a mirar este pasaje a través de los ojos de los discípulos de Jesús, aquellos que habían sido formados en la escuela de la Universidad de la Vida con Jesús, ahí mismo en terreno, con el mejor maestro de teología que ha existido a lo largo de toda la historia. Mientras los discípulos dejan a Jesús en el pozo de Sicar para que el maestro pudiera descansar, dice el texto bíblico que ellos determinan ir a un pueblo cercano para comprar comida. Lo más probable es que en su apuro pasaron al lado de una mujer cargando un depósito de agua vacío, sin dimensionar el impacto que esta mujer traería a la ciudad de Sicar, de donde ella provenía, e inclusive me da la impresión que ni siquiera se detuvieron a observar la tristeza que había en el corazón de esta mujer. No percibieron los sentimientos de soledad y desamparo que albergaba el corazón de esta mujer. Probablemente era una persona más con la cual ellos se cruzaron en el trajín diario de todas sus actividades que tenían que hacer con Jesús. Después de todo, me da la impresión que en la experiencia de ellos habían asuntos más importantes que considerar, como el cansancio del maestro o la misma hambre que el maestro tenía, que preocuparse de una mujer que pasó al lado de ellos con un cántaro vacío. Así que es probable que vieran a la mujer camino a Sicar
Sin embargo, al verla guardaron silencio y aún es probable que la sacaran fuera del camino para poder pasar ellos libremente. Los discípulos, al leer el contexto general del pasaje, descubrimos que hicieron sus compras en el pueblo, solo interactuando cuando fuera absolutamente necesario. Había premura en su viaje. Necesitaban suplir las necesidades del maestro. Por eso, totalmente ajeno a las personas que estaban a su alrededor, fueron con un objetivo claro: comprar alimentos para satisfacer el hambre del maestro. Cuando ellos regresaron, qué interesante observar este capítulo 4 del libro de Juan. Cuando ellos regresaron, se encontraron a Jesús conversando con la mujer, pero decidieron no cuestionarlo. Dice el verso 27. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? En lugar de eso, como buenos discípulos de Jesús, simplemente trataron de que el maestro pudiera comer. Al parecer en la mirada que ellos tenían daba la impresión que no tenía gran importancia que Jesús siguiera hablando con esta mujer. Probablemente esperando que llegaran ellos de la ciudad de Sicar con los alimentos, Jesús seguramente se puso a conversar con ella para pasar el tiempo. Nunca lograron entender el propósito que Jesús tenía con esta mujer. Entonces, Jesús, siempre Señor, siempre Maestro, comenzó a hablarles del alimento que realmente satisface. Y ese alimento me es necesario, me es prioritario, le dice Jesús, hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. Verso 34. Escuchen lo que dice el texto. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Quiero preguntar en esta mañana, ¿qué elementos habían pasado estos discípulos por altos que Jesús sí los percibió? En primer lugar, la mujer era importante en el ministerio del reino. Ella era parte del grupo de personas que habían sido excluidas de la sociedad judía. Y por lo tanto, la actitud de los discípulos de Jesús, hijos de su cultura, hijos de su tiempo, simplemente fue haber desechado a esta mujer por el solo hecho de ser mujer, pero también por ser samaritana, simplemente porque la mente de ellos no estaba dispuesta a ver a las personas con los ojos de compasión de Jesús. Amados, amadas, qué importante mirar a las personas con compasión, con amor. Que cada vez que nos veamos confrontados con personas en la calle o en el trabajo o en el lugar donde nos encontremos, podamos ver a las personas, hombres o mujeres, adultos o niños, a través de los ojos de Jesús. Si aprendemos a mirar a través de los ojos de Jesús, ténganlo por seguro, nuestra mirada del mundo va a cambiar. En segundo lugar, el pasar por Sicar estaba en el proyecto de Jesús. Jesús no llegó a Sicar simplemente por casualidad. Cuando Jesús se levanta esa mañana y emprende el camino con sus discípulos, Jesús toma un camino que no era habitual que un judío
tomara regularmente. Jesús determina ir camino a la Galilea a través de Samaria. El paso intencional por este lugar de parte de Jesús guardaba un propósito: encontrarse con esta mujer, algo que Él no le había revelado a sus discípulos. Ella era parte poderosa e importante en el reino de Dios y en el proyecto de Jesús, en lo que esta mujer iba a llegar a convertirse, la primera evangelizadora a toda una nación, ahí en Sicar. Todo el programa misionero, todo el programa de la evangelización siendo alcanzado por una mujer excluida en medio de la sociedad. Una mujer no amada, una mujer despreciada. Sin embargo, cuando Jesús llega a su corazón se abre a la realidad de una nueva oportunidad. Jesús le da esperanza a esta mujer y esta mujer se transforma en una poderosa herramienta que Dios usa para la gloria de Él. Ella sería el medio por el cual otros conocerían el reino de Dios y su perfecta justicia. Una mujer marginada por ser mujer, por ser samaritana, se vuelve evangelizadora dentro de su propia cultura y a partir de ella la multitud llega al conocimiento del Evangelio y la salvación rompe los muros de la cultura y de la segregación. Muchas gracias sean dadas a Dios, porque cuando aprendemos a mirar el mundo a través de los ojos de Jesús, téngalo por seguro, su vida y la de los que están a su alrededor van a sufrir cambios impresionantes. Dios les bendiga.